Somos el cuerpo de Cristo y vamos a cantar como ese cuerpo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo nos animamos, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos, somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. De hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino. Oremos. Gracias damos, Señor, en esta mañana, por tu amor, por tu misericordia y tu fortaleza que nos das cada día para vivir un día más en este mundo que no es el nuestro, porque nuestro mundo está ya contigo en la eternidad. Por eso en esta mañana, Padre, vamos y traemos un corazón pensando, Padre, en escuchar palabra tuya, tu voz, tu mensaje, lo que tú quieres para tus hijos. Así que en el vínculo del Espíritu Santo, únenos a todos los que vamos a escuchar esta porción de tu palabra, con el fin de que meditemos en nuestro interior, en nuestro pensamiento, en nuestra alma, en nuestro corazón, lo que tú quieres para tus hijos, Señor, a fin de que nos vaya bien sobre esta tierra en el cual los has colocado temporalmente. En Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Buenos días. La porción de la palabra que vamos a tratar hoy nos habla sobre el ministerio del sufrimiento y la encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Vamos a leer. Versículo 7 dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de Jesús, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo que nos dice la palabra del Señor en estos versículos. Decíamos que esto
esta porción de la palabra trata sobre el consuelo de Dios en el ministerio del sufrimiento, que se experimenta por causa de dar testimonio de Cristo y de su mensaje. Esto es un ministerio que todos los hijos de Dios tenemos que sufrir. En los versículos anteriores a 4, 7 al 18, en los versículos 3 y 4, encontramos también algo que hay que señalar y resaltar. Dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo es Satanás, es el Dios que gobierna esta época. El enemigo de Dios es el Dios de ahora, el que está gobernando temporalmente en la tierra. Él ejerce una influencia sobre lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Él ha cegado el entendimiento de los que no creen. ¿Acaso no ha escuchado más de alguna vez a alguna persona decir: no entiendo el Evangelio? Lo he escuchado toda mi vida, pero para mí no significa nada. Lo hemos oído seguramente más de alguna vez. Pero ¿qué ha sucedido con estas personas? Que el diablo les ha cegado. La luz del Evangelio está brillando, pero el enemigo ha vedado su visión para que ellos no puedan verla. En cierta ocasión, en una mina, se produjo una explosión y los mineros quedaron atrapados dentro de esta mina. Por fin, al tiempo, pudieron recibir comida desde afuera y así también luz para que pudieran iluminarse y ver. Al encenderse esa luz, un minero, dirigiendo sus ojos directo a la luz, dijo: ¿por qué no encienden las luces? Los demás se miraron sorprendidos. Él había quedado cegado, enceguecido por la explosión. Precisamente en el mundo espiritual, Satanás ha cegado a mucha gente que hoy está diciendo: ¿por qué no encienden la luz? No veo el Evangelio para nada. Esta es, pues, la ceguera que proviene de Satanás. O bien otros pueden decir o han dicho: bueno, usted sabe, hay cosas en la Biblia que no puedo comprender. Yo no sé por qué, pero simplemente no las puedo creer. Tuvimos la oportunidad de conocer la carta de una persona donde detallaba con cierto rencor todo lo que ella revelaba por no poder creer. Luego, más adelante, conocimos en qué consistía esa amargura, cuál era la causa de la amargura. Había un área de su vida que estaba controlada por el pecado, un pecado que era condenado por la Biblia. En realidad, esa persona no quería creer, y es hoy la condición de muchos, pues el pecado nace ¿dónde? En el corazón de la persona. O sea, que el problema no radica en la Biblia, sino en sus propias vidas, que se sienten aludidas directamente por las Sagradas Escrituras. Usted, querido oyente, puede optar por dejarse llevar por la satisfacción momentánea que le proporciona al dejarse, ¿cierto?, llevar, casi diríamos mejor, dejarse arrastrar por el pecado. Por supuesto que usted puede continuar haciéndolo, pero usted será el que sufra las consecuencias. Pero tiene otra opción, aparte de esa. Puede recurrir a Cristo para ser liberado de ese pecado o de esos pecados. Y por favor, no me diga que no lo puede. Si usted quiere, podrá hacerlo. En el instante en que alguien admite que es pecador, puede ya decir: estoy dispuesto a renunciar a mi pecado, estoy listo en ese instante para recibir al Señor Jesús como mi Salvador. Y esa persona pasará a ser salva. La palabra de Dios es luz, y en vez de decir que no puede ver la luz y tratar usted de culpar a la Biblia, ¿por qué no se enfrenta a sus pecados ante la presencia de Dios? Y si lo hace, no va a tener dificultad en creer. La luz del Evangelio de Cristo, quien es la imagen misma de Dios, debe brillar siempre en nuestro interior. Necesitamos pasar mucho tiempo observando a Cristo, pero aún haciéndolo así, seguimos siendo vasijas débiles, frágiles,
como veremos en los versículos que vienen siguientes. En segunda carta a los Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mensaje de la salvación y los resultados que se exhiben son gloriosos y divinos, pero en oposición, los portadores de este mensaje son personas frágiles, débiles, mortales, como nosotros. Podemos decir, por otro lado, que la vida del apóstol Pablo se caracterizó por un profundo sentido de su indignidad. Él se sentía indigno. Al ofrecer el Evangelio, él sentía que era indigno frente al poder del Evangelio y frente, ¿cierto?, a Cristo mismo. Así que él mantuvo siempre vivo ese contraste para que nadie pudiera cuestionar el origen del Evangelio y su carácter. Él decía: lo que yo traigo es grande, es un Evangelio poderoso, es el Evangelio de el Cristo que resucita. ¿Qué es frente a mi testimonio? Que no es nada. Yo soy un hombre pecador. Es lo que Pablo pensaba. Como obra de Dios y no de los seres humanos, nosotros somos vasos de barro. Con estos frágiles vasos de barro, que es una alfarería que puede romperse fácilmente, se nos compara a nosotros en esta lectura. Pero nosotros tenemos un tesoro muy grande. ¿Y cuál es ese tesoro? Es el Evangelio glorioso que llevamos nosotros al interior y que somos pequeños y viejos vasos de barro. Es por tal motivo que el apóstol dijo en el versículo 5: no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Somos siervos por amor a Jesucristo, aunque a veces tenemos sueños de grandeza, incluso en el mismo ministerio cristiano, pero a la verdad, incluso considerando nuestra trayectoria, solo somos siervos. Pero el que seamos siervos es lo mejor que nos puede pasar y decirse de nosotros. Por eso Pablo decía: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Acá podemos hacer un símil con lo ocurrido en la época de Gedeón. Usted recordará ahí en Jueces 7, se lee que Gedeón reunió solo 300 hombres para liberar su tierra de los numerosos invasores madianitas. Cada uno de estos soldados tenía en sus manos una antorcha y una vasija de barro, y ocultaron sus antorchas al interior de las vasijas para que la luz no se pudiera ver a distancia. Luego, al estar frente ya a los madianitas, quebraron las vasijas de barro. Así entonces pudo brillar la luz en la oscuridad. Pudieron tener la iluminación. Esto es lo que nosotros necesitamos que ocurra hoy. Desde el punto de vista espiritual, se necesita que nosotros quebremos esa vasija o cántaro de barro que llevamos. Pablo supo que era sufrir por causa de Jesús y su vasija al quebrarse. El problema hoy es que no hay mucha gente dispuesta a pasar por esta experiencia, que es quebrar esa vasija de barro. Alguien decía: cuando una persona o un niño nace, una persona tiene que sufrir. En el mundo espiritual incluso sucede así. Y la causa por la cual hoy hay más personas que no quieren experimentar un nuevo nacimiento espiritual es porque no están dispuestos a pasar por todas las dificultades y dolores que un nacimiento implica. ¿Por qué? Porque necesitamos quebrar nuestras vasijas de barro y mostrar la luz del Evangelio que tenemos en nuestro interior. Pero eso, ¿qué requiere? Indudablemente pagar un precio. Cuando se habla de que hemos de testificar y dar un buen testimonio de fe, esa labor exige pagar ese precio, y que no es material. En el sentido espiritual,
La vasija de barro debe ser quebrantada para que mostremos la luz del Evangelio que llevamos en nuestra vida. En nuestra vida, hermano, podemos hacer las cosas a nuestra manera y al mismo tiempo a la manera de Cristo, pero eso no es correcto. Requerimos tomar una decisión sobre si hemos de seguir al Señor Jesús o no. Al leer en el versículo 8 que estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Anteriormente Pablo había dicho que Dios le había puesto en el último lugar como condenado a muerte, que habían llegado a ser un espectáculo para el mundo y para los ángeles, decía Pablo, él y su gente. La misma metáfora es empleada aquí para repasar la misma imagen y enseñar así las exigencias del ministerio cristiano, contrastando la impotencia humana con los recursos y el poder divino. Pablo lo que estaba haciendo acá era realizar un símil. Estamos afligidos o atribulados, y luego dijo, mas no angustiados. Eso era un gran superlativo. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero aún podía recurrir a Dios, y quedaba comprensible que si no hubiera sido por la intervención de Dios, estas aflicciones habrían quebrantado su servicio cristiano y a él mismo como persona. Dijo que estaba perplejo o en apuros, pero no podía encontrar una salida, una vía de escape, pero que no estaba por eso desesperado. Él pudo salir, el Espíritu de Dios le guió. En el versículo 9 dice, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Él había sido perseguido por sus enemigos, pero no fue superado por ellos. En su carta a los Filipenses 1:12 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio, de tal manera que en todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por causa de Cristo. Aun cuando él se encontraba en una prisión, siempre pudo decir que el Señor estuvo a su lado, siempre lo acompañó, y luego dijo que habían sido derribados, pero no destruidos. Había sido derribado, el adversario lo había golpeado, el enemigo lo había derribado, pero no pudo destruirlo, no le había logrado dar muerte a él. La prueba de esto fue que al final de su vida, Pablo pudo decir que he acabado mi carrera. Aquí él parecía estar luchando, ¿cierto? Eso pudo estar luchando por causa perdida. Uno puede quizás pensar que este hombre era débil, sin embargo, en su debilidad, él era muy fuerte. Este Pablo judío enfermo enfrentó, fíjense, al Imperio Romano. Había llegado a la conclusión que no significaba en absoluto nada, pero él trajo un mensaje que debilitó al Imperio Romano. Este imperio no pudo resistir el avance de la predicación del Evangelio. Fíjense ustedes, hermano. Pablo parecía ser tan débil entonces, ¿verdad? Sin embargo, Dios le libró una y otra vez. Usó métodos milagrosos y también utilizó métodos naturales, porque Dios nunca abandona a sus siervos. Estimado auditor, vivimos en una época en que predomina la convivencia, en día en que se valora a una persona por su popularidad o por los amigos que él pueda tener. Fíjense, hermano. Algunos llegan a decir, yo valoro a una persona por los enemigos que tiene. Y se piensa que uno debe tener enemigos adecuados. Fíjense ustedes, según los enemigos que tiene, es más o menos importante o poderoso. Jesús dijo que si le amamos y le seguíamos, el sistema que interpreta al mundo en el cual vivimos hoy nos iba a odiar. Pablo tenía enemigos apropiados.
En primera carta de Corintios 4:10 nos dice: donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Al recordar ahí en primera carta de Corintios 15:31, Pablo dijo que él se encontraba en peligro de muerte. Y en su carta a los Romanos 8:36 dijo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En la primera carta de Corintios 4:9 escribió: Dios nos ha puesto a nosotros por los apóstoles en el último lugar, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Los cristianos no deberíamos tener temor a sufrir, porque Jesús dijo que el sistema de este mundo en el cual vivimos nos iba a odiar, si no, ¿cierto?, nos comprometíamos a seguirlos a ellos. Pablo sufrió intensamente por causa del testimonio de Jesús, por llevar sobre su propio cuerpo las heridas producidas cuando fue sometido a sesiones de latigazo o cuando fue apedreado. Ahora en el versículo 11, confirmando esta idea de Pablo, dice: pues nosotros que vivimos siempre estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En verdad podemos ser fuertes en los momentos en que sentimos la mayor debilidad. En los versículos 12 al 14 dice: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Es interesante notar en estos versículos que Pablo no consideraba la muerte como el fin de todas las cosas. Él estaba mirando mucho más allá. La muerte era simplemente una experiencia por la cual tendría que pasar, como con nosotros. Porque hay un alivio en entregar a la vida por causa de Jesús, dice. En este sentido, la vida del apóstol estaba motivada por el ejemplo de su Señor, Jesucristo, cuya misión se sintetizó muy bien en Marcos 10:45, cuando Jesús dijo, al decir que Jesús había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pablo lo que nos dice acá es que está unido a Cristo viviente y en conclusión se consideraba como muerto para las cosas del sistema del mundo. En su enfoque sobre la muerte física estaba fijado en la convicción propia que expresó al decir, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Por lo cual, este punto de vista afectaba la visión de esta parte de la tierra. Por lo tanto, pudo decir más adelante Pablo en los versículos 15 y 16, todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, el interior no obstante se renueva de día en día. Al llegar, hermanos, a la vejez, principiamos a extinguirnos en cuanto a este cuerpo. Con todo esto, aún crecemos en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Al llegar a viejo, desearíamos ser más jóvenes, pero con el conocimiento actual, porque este cuerpo viejo que tenemos está empezando a flaquear y nos gustaría cambiarlo. El problema es que no se puede. El cuerpo comienza a arruinarse, pero la parte interior, el interior nuestro, se va renovando de día en día. Recordar también que Pablo vivió el desaliento. ¿Se acuerdan cuando no pudo hallar a Tito cuando llegó a Troa? Estuvo Pablo realmente afligido. Pablo no era inmune al desaliento, pero sabía que Dios intervenía en su vida.
y en las ocasiones que sentía haber estado al límite de resistencia física y anímica, siempre Dios estaba con él a su lado. Por eso en 2 Corintios 4:17 dice: pues esta leve aflicción momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que Pablo nos habla de todos los problemas que tenemos y de las situaciones que en esta vida a veces nos pueden parecer situaciones muy largas en tiempo o muy dolorosas, pero es verdad, ¿cierto? Podemos soportarla. Ahora, si intentamos comparar estos problemas y situaciones que pasamos al presente, si las comparamos con el peso de la gloria eterna, que vendrá mucho mayor y abundante cuando un día partamos a la presencia de Dios, la aflicción actual se empequeñece, parece ligera, ¿cierto?, en relación con aquella gloria futura que nos espera. Hemos visto que Dios usa el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte del proceso de transformación y renovación espiritual. Es parte del proceso que tenemos que vivir. En el Salmo 94 dice que nuestros años son como una vigilia de la noche, rápida, pasa, muy rápido. En resumen, si tú, amado oyente, un día tomaste la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y aún no has quebrantado tu vasija o cántaro por temor a sufrir en esta vida, recuerda que lo que padecemos en esta vida es algo pasajero, ligero, suave, que pronto pasa, pero que nos trae una gloria eterna mucho mayor, en recompensa y más abundante, que vale mucho y muchísimo más que todo el sufrimiento temporal de esta época. Por lo cual, no fijemos la vista en lo que se ve, en lo que hoy día podemos ver con nuestros ojos. Son todas cosas pasajeras, sino miremos las eternas, aquellas que no podemos ver. Situemos la vista en el mundo invisible, lo que no se puede ver con los ojos físicos. Bueno, estimado oyente, si usted no ha conocido aún o no ha tenido un encuentro personal con Dios, le invitamos a dar el paso de fe, de aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, a permitir la acción del Espíritu Santo en su vida, para comenzar a recibir las bendiciones de la vida eterna, el anticipo en esta vida de lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así que si usted ha sido tocado en su corazón por este mensaje, lo invito a repetir conmigo la oración que voy a realizar enseguida. Oremos. Repite conmigo. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo, tu Hijo, es el Señor y que es tu Hijo amado, quien vino a morir por nosotros en la cruz para salvación nuestra. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo le abro la puerta de mi corazón y le recibo como mi Señor y Salvador. Quiero que viva para siempre conmigo, porque quiero ser tu Hijo, Señor, eternamente. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto. Amén, amén y amén.